Mi nombre es Mario Prada. Trabajo para el Departamento de Servicios a la Familia con el Condado de Fairfax County, con el programa de padres. Ah, una, Estoy muy contento de estar reunido con todos ustedes y quiero contarles lo que ha sido para mí el ser padre. El ser padre para mí ha sido la cosa más grande que me ha pasado a mí. He tenido muchos triunfos en mi vida, académicos, económicos, sociales, pero ningún título que yo pueda tener puede sobrepasar el título de ser padre. Ha sido lo más fantástico que me ha pasado a mí en la vida y ha sido la cosa más hermosa, el triunfo más grande que yo he tenido en toda mi vida es el ser padre. Eso es lo que significa para mí el ser padre. Esa es una pregunta muy interesante y te la agradezco. Una de las cosas que yo haría diferente, dándome un consejo a mí mismo cuando era más joven, era no ser tan sobreprotector de mis hijos. Tengo tres y ya todos se fueron del hogar y tal vez fui muy sobreprotector, los cuidaba mucho y tal vez más de uno de ellos me han comentado que ese fue un hecho que ellos habrían cambiado en la vida de ellos, que yo era muy sobreprotector de ellos, los cuidaba mucho. Entonces, ese sería un consejo que yo mismo me daría a mí mismo, de no ser tan sobreprotector y dejarlos que exploraran un poco más la vida y su entorno.